Se celebró la Asamblea Anual de la Federación de Comunidades Judías Españolas, crisis en la Unión Europea tras los sonados noes a la Constitución en Holanda y en Francia, y en Israel se acerca el día D de desconexión, con tantas incertidumbres como esperanzas. Estos son algunos de los temas de la semana y de esta tertulia que nos reúne una vez más aquí en los estudios de Radio Sefarat. Estamos hoy con Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías y de la Comunidad Judía de Madrid. Bienvenido, Jacobo. Bienvenido, Alex. Bueno, decirte a ti bienvenido es como decir a alguien bienvenido en su propia casa, ¿no? Y yo te he dicho también bienvenido porque me siento en mi casa. Claro. En realidad tenía que haberte dicho bien hallado. También está con nosotros Pepe de Miguel, que es un amigo de esta casa, que no hay que darle ya la bienvenida, ¿no es así, Pepe? Sí, ya dentro de poco hasta me vais a dejar la llave del portal, me habéis dicho, así que honrado una vez más. Pepe, te conocen nuestros oyentes, pero por si alguien se ha enganchado en los últimos días, Pepe de Miguel trabaja en el gabinete de prensa del Ministerio de Justicia y está muy relacionado también con la Dirección General de Asuntos Religiosos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, estos son los temas. Quizás, si os parece, empezamos con la Asamblea de la Federación de Comunidades Judías. El jueves tuvo lugar la cena, ya tradicional, que se celebra todos los años, en la que asisten personalidades del gobierno, de la política, instituciones españolas y también del mundo de la cultura y de los medios. ¿Cuál es, Jacobo, la valoración o el balance que haces tanto de esta reunión como del año que ha transcurrido? Bueno, yo creo que el año ha sido interesante y un poco en la cena de clausura, en los distintos discursos, se quedó fijado. Yo creo que ha sido un año, como todos los años, con sus partes positivas y sus partes negativas. Algunos recuerdan que el año pasado elaboramos un documento sobre discriminación religiosa en España desde el punto de vista de las comunidades judías. Yo creo que este año nos podemos felicitar, no de haber resuelto evidentemente todos los problemas que planteábamos, que no es un problema tan fácilmente de solución inmediata, pero que ha habido dos efectos que me parecen muy importantes. Uno es la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la financiación de programas de las minorías religiosas, y otro es la declaración del 27 de enero, Día de la Liberación del Campo de Auschwitz-Birkenau, como Día de Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Aparte de esto desde el punto de vista oficial, yo creo que ha sido un año también con sus luces y con sus sombras. Por un lado, nos han asombrado en las últimas semanas con la petición de vuelta a la Iglesia Católica de la propiedad de la Sinagoga del Tránsito, a la que nosotros nos oponemos. Hoy en día esta sinagoga es propiedad del Estado y nosotros creemos que está en buenas manos y es sede del Museo Sefardí. Sí, hemos dado la noticia hace aproximadamente un mes. ¿Cuál es el estado actual de la Pues cuestión? El estado de la cuestión es que hemos enviado las cartas pertinentes, pero todavía no hemos tenido, salvo respuesta de la Nunciatura de que tomaban nota de nuestro esto. El Estado yo creo que sigue porque es una demanda judicial, ¿no? También ha habido otros temas, por ejemplo el tema Ispasat, el que yo hice mención en la cena, el que se esté emitiendo la cadena Almanar a través de Ispasat para América Latina y parte de América del Norte. Creemos que es negativo y que debería eliminarse, porque vamos a utilizar las capacidades de las empresas públicas o parapúblicas españolas para hacer apología del terrorismo, entendemos que está fuera de la ley en nuestro país. Sí, recordemos que Almanar es la televisión de Hezbollah. Además hay una contradicción porque es un grupo considerado por la Unión Europea como terrorista, ¿no? No solamente por los Estados Unidos. Sí, no, ha habido Eutelsat, varios canales que lo han prohibido, el Consejo de Estado francés también lo prohibió, es decir que esperamos que esto tenga una solución rápida, ¿no? También en la cena se entregó el premio senador Ángel Pulido a la Asamblea de Madrid, ¿no? Por su contribución a la memoria judía. Eso, desde luego, es un reconocimiento importante de Pepe. Sí, la verdad es que yo creo que también hace falta acordarse de estos gestos, a ver si cunden lo primero. La verdad es que cuando hace 6 años ya se produjo por primera vez la conmemoración de la memoria del Holocausto, fue un hito, ¿no? Entonces, enlazándolo un poco también con la clausura de la asamblea vuestra, yo creo que sí se vamos viendo cómo año a año se va produciendo una normalización de las minorías en el conjunto de la sociedad española. O sea, yo creo que ya podemos decir que prácticamente de forma irreversible
o si quiero creerlo, hemos pasado a aquellos conceptos de tolerar a las minorías a considerarlo pues lo que son una parte más de la sociedad. Unos pertenecemos a la minoría de aficionados a la Unión Deportiva Salamanca, otros pertenecen a la minoría de la creencia judía, otros, o sea, todos somos parte de minorías. Entonces, ¿por qué determinadas minorías les tenían que tener el conjunto de la sociedad ahí como toleradas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho de la cena de clausura es eso, es ver cómo se va integrando cada vez más, o sea, lo que es normal en cualquier sociedad del mundo, es decir, pues un grupo determinado, una parte de la sociedad que con otros comparte, algunos miembros de ese grupo comparten con otra parte de la sociedad unas aficiones, otros comparten otras creencias, otros comparten una idea frente a una ley, pues, o sea, lo que es normal, ¿no? Lo cual yo creo que es un éxito realmente, que bueno, pues que hace no tantos años no lo percibíamos así. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que hoy día la minoría judía es una parte más del tejido social del país, y yo creo que la cena de clausura, con la asistencia del delegado del Gobierno de Madrid, de la presidenta de la Asamblea de Madrid, de la directora general de Asuntos Religiosos, de embajadores de España para distintos temas, algunos de ellos relacionados con los judíos, muestra de hecho la presencia judía como una parte más del tejido social del país. Has mencionado, Jacobo, las personalidades de la política que intervinieron en la cena, ¿no? con algunos discursos, como la ministra de Educación y también la presidenta de la Asamblea de Madrid. También el defensor del pueblo, Enrique Mújica, hizo una breve intervención en la que hizo una referencia sobre la que os quería preguntar vuestra opinión. Él habló también sobre el no a la Constitución Europea en Francia y en Holanda, y dijo que los enemigos del proyecto europeo coinciden con los de Israel y del pueblo judío, ¿no? Extrema derecha y extrema izquierda. ¿Veis alguna relación? ¿Se pueden, relacionar de esta manera los temas? Yo creo que no tengo tampoco tantos elementos como para decir. Yo creo que sí hay una parte, que es la parte antisistema, que ha votado contra el no, que se puede decir que está en esa línea, y en esa línea está la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero luego hay una parte que no está tan clara, una parte como, por ejemplo, la corriente dirigida por Fabius. No se puede decir que sea ni mucho menos antisemita, ni que sea... simplemente yo creo que estamos tratando de un tema muy complejo. Yo creo que hay un error en el referendo, es decir, para mi punto de vista. Alguna vez me lo habían preguntado sobre el referéndum de España. Yo creo que de alguna forma esta llamada Constitución, tiene dos partes. Una parte que son bases constitucionales, sobre las que, bueno, puede ser lícito preguntar a la población, y otra parte que es un tratado entre Estados que debería estar sometido a que los legisladores, que son los que hemos elegido, decidiesen en los parlamentos de los países. Entonces, pedir a los ciudadanos que digan sí o no, a mí me parece que en realidad es forzar mucho. Es como si nos dijeran el Código Penal sí o no. Y el Código Penal tiene innumerables puntos sobre los que casi todos podemos estar de acuerdo, y en algunos en desacuerdo. Por alguno que dices en desacuerdo vas a decir no. Es un tema que no es un tema de referéndum. Sí, yo también coincido ahí con Jacobo. O sea, no creo que se pueda establecer ese paralelismo de enemigos tal cual. Sí creo, Jacobo probablemente seguro tiene más elementos de juicio que yo, que desde el punto de vista judío, cuanto más Europa mejor. Sí, me estoy acordando ahora de las guerras en la antigua Yugoslavia, pero efectivamente yo entiendo que la gente está contestando en estos referendos a preguntas que no se le han planteado. O sea, la pregunta que se les plantea es tratado constitucional sí o no, no responden a esa pregunta los que votan que no, sin embargo responden a otra de no quiero que Turquía entre en la Unión Europea, o no quiero que se avance en esta línea. Unos votan porque quieren una Europa más social, que si no entra en vigor el tratado constitucional evidentemente no vamos a tener. Otros votan al contrario porque es demasiado. O sea, verdaderamente es lo que dice Jacobo, o sea, es que se está planteando una pregunta a la que no estamos respondiendo los ciudadanos, y estamos respondiendo preguntas que no son luego vemos reacciones como aquí en España, que entonces parece que gente que propugnaba el sí parece que ahora enseña la patita y se ve que en el fondo no, porque a lo mejor así hacía la cúspide al gobierno. O sea, es que realmente mal planteado el referéndum y peor ejecutado, por lo que estamos viendo los resultados. Hay una cosa curiosa, que es que en Europa, en Holanda, el 80% de la Cámara votó que sí. Entonces, y sin embargo el 65% en el referéndum votó que no. O sea, se da una contradicción. Una cosa que 80% de la Cámara que volverá a ser elegido si mañana hay elecciones generales. O sea, esto no significa que los partidos o que hayan propugnado el no van a ser los que tomen el relevo o que se produzca una crisis de gobierno. La cosa va a seguir los procesos de ratificación, porque así está establecido. O sea, que realmente ha sido una especie de experimento fallido. El diario Haaretz, el diario israelí Haaretz,
unos principales medios, junto con el Jerusalem Post y el Yedot Ahronoth, sacaba un editorial sobre la cuestión europea, pero que lógicamente también estaba dirigida al público israelí, en el sentido de que tenía que ver con la realidad israelí. Decían que esto ocurre, en referencia a Holanda y Francia, cuando una democracia representativa deja de lado la autoridad de sus representantes electos para tomar decisiones, lo que decía antes Jacobo. Las legislaturas, los gobiernos, quienes están a su cabeza, primeros ministros, presidentes, dice Haaretz, han sido elegidos para cargar con el peso de tomar decisiones difíciles, ¿no? Y abandonar esa responsabilidad y transferirla al pueblo en general, transfiere el voto del ámbito del intelecto al de la emoción. No estaban hablando tanto de Europa, sino de la posibilidad de un referéndum sobre la retirada de Gaza. Pero en Europa también hay ese sentimiento sobre muchos temas europeos. Quiero decir que yo creo que también hay un cierto malestar, un cierto descontento. Mucha gente ve Bruselas como una cosa demasiado lejana, gestionada por funcionarios, es decir, hay todo un tema complejo. Por otro lado, la velocidad de estos últimos años sobre el crecimiento europeo que se ha decidido, a muchos les parece excesiva. Yo creo que hay muchas emociones. Entonces, realmente, yo creo que los referéndums, cuando se hacen, es porque, en realidad, la verdad es que cuando se hacen unos referéndums, los gobiernos lo que pretenden es que se ratifique. Es decir, esto es claro. ¿Por qué piden esa ratificación? No lo sé. Me preguntas por qué pide esa ratificación. Hombre, era muy lógico en el referéndum constitucional, por ejemplo, español, era muy lógico porque salíamos de una... Pero en este caso yo no veo por qué... En este caso yo entiendo que es que se ha planteado destiempo. O sea, se tenía que haber consultado con los ciudadanos antes. Entonces decir, pues no sé, crear fórmulas de debate, fórmulas de participación. Pero claro, una vez que ya lo que dice Jacobo, una vez que ya se ha decidido que ha costado llegar al que se ha negociado, sígase el íter que se sigue siempre. O sea, no nos han consultado para otras leyes porque es evidentemente ilógico. Pues entonces, ¿por qué ahora que lo único que te puede dar es disgustos? O sea... Sí, posiblemente la Constitución haya pagado los platos rotos de otras cuestiones que estaban en juego. No es una Constitución, es que yo creo que es un tratado. Yo creo que ahí es donde está el kit. Es decir, esto no es una Constitución. Sobre una Constitución que son las bases generales, bueno, el pueblo creo que puede al final decidir, pero sobre unas cosas concretas del reparto del poderes entre los estados, etcétera. Sí, ¿no? O del derecho de veto 4 o 5 estados. No, mira, que yo no estoy de acuerdo porque creo que tienen que ser 6. Nadie va a dejar de votar por eso, ¿no? Yo creo que en el referéndum no ha pasado lo que pasa habitualmente con las elecciones europeas. Las elecciones europeas suelen pillar a mitad de legislatura, entonces la gente vota no tanto pensando en qué representantes enviamos a Europa, sino si estoy contento o no con el gobierno. Si la gente está contenta con el gobierno, va a ganar las elecciones europeas, y si están descontentos, las van a perder porque la gente vota al partido de la oposición como forma de protesta frente al gobierno, aunque no tenga absolutamente nada que ver, como no tiene. Ahora bien, este paralelismo que establece Haaretz, en el caso de la retirada de Gaza, es una decisión bastante más sencilla, ¿no? Que no estamos hablando de la complejidad de un tratado constitucional. ¿Veis ahí un referéndum como algo posible, o estáis de acuerdo con el diario, con la editorial del diario? Yo no estoy de acuerdo en que necesariamente haya un referéndum. Yo creo que, en primer lugar, un referéndum sobre algo que toma decisión un gobierno legalmente constituido no es necesario. Esto es lo primero. En segundo lugar, un referéndum genera un enfrentamiento entre la población y unos elementos de diferenciación que no son convenientes en la toma de decisiones estratégicas. Yo creo que los ciudadanos de todos los países democráticos, y hablo de países democráticos, evidentemente en países no democráticos harían bien en hacer referéndum, en tener en cuenta o en hacer elecciones, pero digo, en los países democráticos cada X tiempo damos nuestro voto a una serie de grupos para que nos represente, que son el legislativo y el ejecutivo, y estos tienen que tomar sus decisiones, y esas decisiones tienen que tomar la estrategia no la hace el pueblo, la ratifica el pueblo con su voto cada X tiempo. Entonces yo creo que es evidente que no veo por qué va a tener que darse un referéndum sobre la salida de Gaza. Es cierto que se tiene que estar votado por el Parlamento, yo no digo que no, esto me parece claro, pero nada más. Más con el peligro añadido de que en estas cuestiones quien triunfa es la demagogia. Es facilísimo movilizar las pasiones más íntimas de la gente. O sea, bueno, en Israel el enfrentamiento se ha producido antes incluso de la posibilidad de cualquier referéndum, y de hecho está prácticamente descartado, ¿no? El Likud parece que hay un sector del Likud que quiere volver a proponer la posibilidad para retrasar. Es crear crispación, innecesariamente, en un tema delicado. Pero voy a decir una cosa, es que en un momento de malestar, en un momento de diferencia, de no ver claro sobre el futuro, qué es lo que puede pasar en Europa o lo que puede pasar con la retirada de Gaza en el público israelí, el no es fácil de utilizar.
lo que yo decía antes del Código Penal es cierto. Es decir, si nos pidieran que votáramos sobre el Código Penal, no sé cuántos artículos tiene sobre el Código Penal, pero tiene algunos centenares, es decir, y te pueden no gustar 3. Sobre esos 3, una campaña demagógica hace estragos, y al final votamos que no al Código Penal, y con lo cual es absurdo, nos quedamos sin Código Penal. Es decir, no es eso. Yo creo que el Ejecutivo y el Legislativo, que los ciudadanos democráticamente hemos elegido, tienen que tomar sus decisiones estratégicas, tácticas y de gestión. Para eso los hemos nombrado. Y luego ser ratificados o no en las próximas elecciones. Ya está. Si me permites una última intervención, breve. Brevísima, si no tomamos años naturales, sino un poco coincidiendo con la Asamblea de la Federación, sí me gustaría hacer referencia que como clausura del año magnífica, entiendo yo, la celebración de la semana que viene de la conferencia de la OSCE en Córdoba sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia. Creo que también que España organice esta conferencia entre la línea esa normalidad que antes hablábamos de nuestra incorporación también a la defensa de los derechos, de combatir el antisemitismo. Yo creo que es un buen colofón para este año de la Federación. Yo creo que eso es un buen colofón, porque a mí me parece que ese es un tema que a todos nos interesa, y en Europa tú sabes que fundamentalmente, pero yo creo que de eso podemos hablar la semana que viene o otra semana. Nos comprometemos a venir porque tanto Jacobo como yo, estaremos como tú mismo, los 3 estaremos en Córdoba, así que nos encontramos de nuevo el próximo fin de semana aquí en los estudios de Radio Sefarat. Jacobo Israel Garzón, Pepe de Miguel, ha sido un placer teneros aquí. Gracias por venir, os esperamos y un saludo a todos los oyentes. Gracias a ti.